estimados oyentes, sean bienvenidos a este podcast, el cual abordará una problemática latente en nuestro país y se dará a conocer nuestro proyecto de emprendimiento social. El tema que se presentará hoy es el derecho a la dignidad en base a las mujeres maltratadas en los albergues, el cual presenta las principales causas son como por ejemplo problemas sociales, tener una familia machista, la falta de economía, entre otros. Según la MAS 2020, la dignidad ha sido definida como el máximo valor relativo de algo que es bueno secundum se, o en sí mismo, por lo que el ser humano es digno porque es lo más excelente en el orden de las sustancias materiales. Esto significa que la dignidad es una cualidad inherente a todo ser humano, que no comunique contenido de un derecho determinado. Por lo tanto, la dignidad no sería un derecho, sino el fundamento de los derechos. Respecto a nuestro proyecto de emprendimiento social, es más que todo generar una ayuda económica mediante la fabricación de carteras, que lo harán las mujeres de los albergues para así poder tener un extra y no depender de otra persona, lo cual generalmente este es el principal factor del maltrato hacia las mujeres, que varias se sienten impotentes por no ser autosuficientes económicamente, a la vez que también se dará ayuda psicológica mediante profesionales para así poder evitar y o reducir el maltrato hacia las mujeres. Más que todo esta situación que se vive cada día en nuestra sociedad. Gracias. Gracias por la información, compañero Martel. Hola, queridos oyentes. Mi nombre es Mirlina Barrangulo. A continuación, yo les hablaré acerca de cómo la violencia contra la mujer es un tipo de violencia más común de lo que cabría esperar. Se estima que 6 de cada 10 mujeres en todo el mundo sufren violencia física o sexual a lo largo de su vida. En Perú, según la MINSA, nos informa que los incidentes violentos ocurrieron con mayor frecuencia entre mujeres adultas con 40%, mujeres jóvenes con 25%, solteras con 43% y convivientes con 36%. Este porcentaje es una de las situaciones en la que se produce este tipo de violencia en las relaciones, muchas veces justificadas por circunstancias sociales y culturales, tradiciones en las que los hombres pueden controlar el comportamiento de las mujeres, como también tradiciones en las que se acepta la violencia como medio de resolución de conflictos o tradiciones en las que el concepto de masculinidad se asocia a la dominación. Asimismo, las variables psicológicas de las mujeres que pueden estar relacionadas con este problema también son importantes. Entre ellas, la baja autoestima, la mala decisión, el historial de maltrato, las dificultades en las relaciones entre parejas y la dependencia personal y emocional. Por lo tanto, cualquier forma de violencia de pareja física, psicológica y sexual se considera un problema de salud pública. Eso fue todo, queridos oyentes, de mi parte. Espero que les haya sido de mi muy agrado esta información, pero ahí no queda todo. Le daré pase a mi compañera Mari Carmen para que siga con esta información. Gracias por la información, Mirley. Es cierto, todo lo que mencionas respecto a la violencia de la mujer, pero agregando información, por ejemplo, podemos decir que en el último año o en estos últimos años hemos visto por parte de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, también ha habido más asentamiento, más repercusión, no solamente en lo económico y en la salud pública, sino también en la violencia en los hogares y en este caso la violencia contra las mujeres y niños, donde hemos podido ver que no solamente ha aumentado acá en el Perú,
sino también en muchos países desde que comenzaron las restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Por lo que hemos podido, por ejemplo, ver en algunos informes de las Naciones Unidas. De hecho, en América Latina y en el Caribe, las estadísticas muestran un aumento significativo en las llamadas a líneas de emergencia en casos de violencia doméstica, violencias contra la mujer. Y se estima que las llamadas de este tipo de emergencias de los delitos han aumentado en más de un 50%. Esta situación sobrepasa todos los límites que podemos ver. Y por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia, ya sea por parte de su pareja, por algún familiar, por algún conocido, etc. Tenemos que tener en claro que la violencia de género en el ámbito familiar, no solamente en ello, sino por algún conocido, viola justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos también, por ejemplo, a los mismos derechos de la vida, de la libertad y la seguridad como la persona, que son, por ejemplo, el artículo 3, que es derecho a no ser torturada ni a penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, como es el artículo número 5, ¿no? La igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la protección a la ley según el artículo 7. Por ejemplo, que es también el hecho de poder apelar a un tribunal de manera imparcial para su protección de acuerdo al artículo 8 y 10, y también a la libertad y asociación y reintegración a la sociedad, como se puede ver en el artículo 20. ¿Tú qué opinas respecto? Continuando con la información de Mari Carmen, también se obtuvieron los siguientes casos de violencia contra la mujer en el año 2020, cuando la confinación en los hogares fueron obligatorias y las víctimas de la violencia se vieron obligadas a convivir con sus agresores de manera obligatoria, sin poder tener ninguna ayuda de nadie. En cuanto a las regiones donde más se perpetuó este tipo de violencia durante la pandemia, se destacaron Cusco y Junín, con 2.494 casos y 2.067 casos respectivamente, seguidos por Lima Metropolitana con 1.522 casos, Huánuco con 1.337 casos y Ancash con 1.199 casos. Los datos más generales de los diferentes tipos de violencia durante el año que más se registró violencia contra la mujer fueron en el 2020, como ya se indicó antes. Ahora, los equipos itinerantes de urgencia EIU atendieron 18.439 casos, de los cuales 51 han sido por violencia económica, 2.693 por violencia sexual, 7.277 por violencia psicológica y 8.418 por violencia física. Si tenemos en cuenta que su alcance solo ha sido limitado, las cifras de mujeres y niñas que sufren por violencia en sus hogares son sumamente preocupantes, ya que no todos los casos se registran en las diferentes autoridades, porque hay mujeres que no dan aviso a los maltratos físicos que puedan sufrir, y es por eso que no se tiene siempre la suma completa. Ahora, esta información está según la Organización del Plan Internacional, que es una organización que ayuda a las mujeres y niñas. Continuando con lo antes expuesto, tengamos en claro qué es la dignidad. Según la Constitución Política del Perú, artículo 2, nos indica: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Podemos decir entonces que toda persona se nos debe respeto tanto en el aspecto social como en el individual, y no se nos puede degradar. Nuestro proyecto social se centrará en la dignidad, la cual engloba muchas cosas, como la salud, la educación, tener servicios básicos, igualdad de derechos y también el trabajo.
Este último dignifica a la persona. Por ello, a todas aquellas mujeres en albergues con o sin hijos que soportaron el maltrato físico y psicológico de sus esposos por miedo a no tener recursos para cuidar a sus menores solas, o también en otros casos donde son trabajadas mentalmente por sus captores. En el Perú es machista y eso es innegable. En muchos casos no las dejan tener empleos y no poder contar con solvencia económica para que no se vuelvan independientes y puedan salir de sus hogares. El proyecto se denomina Nueva Vida Independiente, el cual brindará como prioridad psicólogos que puedan ayudar con los traumas y secuelas que vivieron en sus hogares. Como segundo punto, se les brindará un empleo, el cual les dará una percepción de utilidad a la sociedad. El trabajo consistirá en un taller para la elaboración de carteras con prendas donadas y contarán con un lema de concientización. Todo ello les brindarán los recursos para que se independicen. La violencia contra las mujeres es una clara vulneración a sus derechos humanos. Es una violencia ejercida contra ellas por el solo hecho de ser mujeres. No se trata de casos aislados, sino que constituye un fenómeno social presente en la sociedad actual, sin distinción de razas, lugar geográfico, nivel cultural, religión, sistema político o económico. Aprender a valorarse, respetarse y empoderarse no solo sería beneficioso para ella, sino también para toda su comunidad. La historia nos indica que cuando el país estaba afrontando problemas muy difíciles como la pandemia que aún se vive, nosotros observamos que en los hogares se presentaron maltratos, fallecimientos, como también varios hogares separados. Y quienes han logrado sacar a su familia adelante son precisamente las mujeres. Por eso, debemos seguir trabajando en su empoderamiento. Si las mujeres no conocen sus derechos, tampoco se los podrán inculcar a sus hijos e hijos. Por ello, la elección de este proyecto ayudará a cada una de ellas a poder demostrar empoderamiento femenino y tener una herramienta de protección para su hogar. Brindaremos herramientas de desarrollo personal con el fin de fortalecer la inteligencia emocional y construir un mundo más equitativo, solidario e incluyente. Buscamos generar espacios de sostenibilidad a través de proyectos productivos sociales, además priorizando en género femenino. Este proyecto es una ayuda económica para cada una de ellas, así como también ayudaremos al medio ambiente reutilizando y creando carteras muy hermosas, además hechas a mano. Es por ello que para poder evitar este tipo y cualquier otro tipo de violencia, es fundamental educar a los hombres, tanto como a las mujeres, por igual, para que así tengan una vida digna y libre de violencia, ya que la violencia psicológica, física, entre otras, puede dañar tu estabilidad psicológica de la persona, como los insultos, las humillaciones o las amenazas, que pueden llevar también a un estado de depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima o incluso orillar al suicidio. Es por ello que se recomiendan los siguientes puntos para poder mejorar. 1. Erradicar los roles y estereotipos que dictan normas desiguales. Justificar comportamientos obscenos hacia la persona solo porque está enamorado. No permitir que una relación amorosa se base en celos, reclamos, peleas o el control de la otra persona. No justificar ningún acto violento por amor. Fomentar desde la niñez a un hombre o a una mujer la educación justa e igualitaria.
No permitir jamás actitudes micromachistas por parte de tu pareja. Generar espacios donde las mujeres puedan expresarse libremente y se sientan cómodas sin miedo a ser juzgadas. Tampoco permitir manipulaciones ni chantajes emocionales por tu pareja. Comprender que el amor verdadero no se relaciona con la sumisión. De igual manera, impulsar a la igualdad en deportes colectivos.